Hola a todos, bienvenidos a otro tutorial de utilidades de gestión. Hoy vamos a tratar el tema de la elaboración de los flujogramas y procedimientos. Esta es una herramienta muy simple y sencilla para describir cómo se hacen las actividades en los diferentes procesos de una organización. Vamos a comenzar a trabajar los conceptos básicos de qué es un flujograma. Básicamente, un flujograma es una serie de tareas representadas a través de una serie de diagramas o figuras y representan pues los movimientos o relaciones entre las mismas tareas a través de símbolos. Un diagrama pues se puede expresar diferentes operaciones y la característica principal también es que lo permite hacer de forma cronológica y secuencial. Eso quiere decir que las actividades que están descritas dentro del flujograma nos permiten determinar cuál es la secuencia básica de las tareas. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los beneficios de los flujogramas. Básicamente, los flujogramas presentan de una forma práctica la secuencia de las tareas de una actividad o de un proceso. También evita el exceso de descripciones, eh, ofreciendo una forma clara y concisa las actividades claves dentro de los procesos y sus actividades. Esto nos permite, digamos que facilitar la comprensión de las actividades y la secuencia de las mismas, viendo el flujo de información de una forma mucho más clara y también permite determinar cuál es el relacionamiento de los mecanismos de coordinación y ejecución de las tareas, es decir, quién hace qué y en qué momento. Se pueden hacer fácilmente. Los flujogramas no necesitan grandes recursos tecnológicos. Se pueden hacer en una hoja de cálculo como un Excel, en un procesador como el Word o utilizar algunos más avanzados como el MS Visio y otros que se encuentran disponibles a través de la web. Simbología. Básicamente hay una simbología muy variada. Yo pues en este tutorial traté de colocar los símbolos más utilizados dentro de la elaboración de los mismos, aunque a veces en las organizaciones no se utilizan todos o algunos de estos símbolos tienen significado diferente para ellos. Lo importante es que se tengan definido cada una de las características o la utilización de cada uno de ellos. El primero es el óvalo, que básicamente determina el inicio del fin de un proceso. Eso quiere decir que determina los límites del mismo. Los rombos, que básicamente determinan los cursos de acciones, que así siempre se presentan en dos caminos, en sí o no, y ese sí o no depende de una serie de criterios del cual la persona que está ejecutando o el proceso automático que se está ejecutando toma una decisión de acuerdo a los hechos que se presentan en ese momento. Mm, Tenemos también las tareas que básicamente son las que se representan en rectángulos y básicamente nos permiten determinar los elementos más simples de una actividad. Y hay que casi siempre describirlos de una forma clara y concisa. Una forma fácil de determinar una tarea es utilizarlo un verbo en infinitivo. Eso quiere decir terminado en ar, er o ir. Por ejemplo, cortar, recibir, establecer, inspeccionar. Entonces, esa serie de tareas son las que se representan con este símbolo del rectángulo. La flecha, ya lo habíamos dicho, básicamente la flecha lo que nos indica es el flujo de la información o la dirección en la cual se deben ejecutar las tareas. Existen conectores que básicamente están representados en círculos y casi siempre van en pares. Uno determina la conexión entre una actividad y otra y se utiliza más que todo para
eh, utilizar de una forma estética los símbolos y no hacer entrecruce de líneas de flujo. Entonces, básicamente se utilizan es para esto, para no cruzar estas líneas y determinar y que los procedimientos o las flujogramas no se vean como una maraña entre cruces entre ellos. La flecha que básicamente indica un transporte es un tipo de actividad que puede determinar un movimiento, puede ser de materias primas, oficinas, em, puede ser información, movimientos a través de un correo o sea, todo lo que se utilice como un tipo de transporte de información. Mm, La inspección, que básicamente está dada por un cuadrado y básicamente lo que permite es establecer si los criterios de control han sido adecuados y casi siempre lo que uno revisa es que el proceso en ese momento se detiene hasta que no se dé una orden de liberación de esa tarea. Los símbolos de documento, básicamente, si se dan cuenta, es un rectángulo con eh, un fondo, una línea curva en su borde inferior. Y básicamente lo que nos permite este símbolo es decir que se está produciendo un documento. Cuando se utilizan como una serie de figuras de fondo, lo que quiere decir que el documento viene con copias. Y básicamente simplemente es la producción del documento, del mismo documento original, con una serie de copias que pueden ir dirigidas a diferentes tareas o a diferentes actores dentro del flujograma. El retraso, que básicamente determina una espera en el flujograma o en la serie de actividades para una autorización o por un tema de cuestiones logísticas dentro del trámite normal del proceso. Mm, si se dan cuenta, este símbolo también se asemeja a una D eh, y básicamente pues el retraso o demora se da de cuando es necesario hacer un par dentro del proceso para continuar con la misma serie de tareas o actividades. Un triángulo invertido que básicamente indica almacenamiento. Es una actividad que básicamente puede salir, em, puede puede darse cuando la serie de actividades termina o en el mismo flujo hay que hacer un almacenamiento de parcial de producto terminado o de materias primas para ser utilizada más adelante. Los conectores de salto de página, que son básicamente un pentágono invertido y se utilizan de la misma forma que los círculos. Básicamente estos se utilizan cuando el flujo de proceso cambia de una página a otra. Mm, entonces, para no cortar la línea, se utilizan estos símbolos y permiten pues una mejor estética del flujograma. Con eso ya pues tenemos los elementos básicos del flujograma y ahora vamos a trabajar un poquito lo que son los procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Básicamente un procedimiento es una forma de describir una actividad o aún mejor de describir cómo se va a ejecutar esa actividad. ¿Eso qué quiere decir? La actividad casi siempre está eh, desarrollada a través de una serie de tareas que básicamente es la mínima unidad de los procesos. Eso quiere decir la que es más indivisible. Mm, También tenemos que pueden estar o no los procedimientos documentados. Mm, Cuando se habla de que pueden estar o no documentados, eso quiere decir que ya hay formas de hacer las cosas que por convención se hacen así en las organizaciones y las personas no entienden cómo hacerlo. En ese sentido, pues los procedimientos no necesariamente tienen que estar descritos en un documento físico o digital.
que puede ser un video o un documento electrónico. Los procedimientos también pueden ser variados y no tienen una estructura fija. Pueden tener una serie de combinaciones eh, de acuerdo a las necesidades de las organizaciones. Y esta estructura pues básicamente obedece a las necesidades propias de la descripción del proceso, aunque hay unos elementos básicos que ya como por convención más que por norma se utilizan en las diferentes empresas. Pueden contar pues con una combinación de tablas, diagramas, gráficos o combinaciones de hechos. Eso quiere decir que es muy variada la forma en la cual usted puede representar un proceso. Puede describirlo en solo prosa, o sea, es decir, solo párrafos sin necesidad de utilizar algún tipo de imagen, que básicamente uno puede ver esos procedimientos en organizaciones que tienen que ver mucho con el tema legal. Por ejemplo, fiscalías, procuradurías, contralorías, veedurías, que son altamente, que sus contenidos son altamente legales. Entonces, pues las personas entienden mucho más los procedimientos de una forma solo textual que con gráficas, porque su formación, la mayoría de de estas entidades, pues están formadas por abogados o personas que entienden o interpretan muy bien la ley y la lectura, pues, es es un quehacer diario de cada uno de ellos y eso les permite comprender mejor la forma en que se hacen las tareas. Entonces, no necesariamente los procedimientos tienen que incluir flujogramas. Tampoco necesariamente se pueden ir en tablas o también o solo documentos. Se pueden utilizar videos en los cuales las personas describen qué es lo que hay que hacer en cada punto del proceso o en cada punto de las actividades y tareas. ¿Cuáles pueden ser los contenidos de un procedimiento? Básicamente, el procedimiento debería tener un título, que es un elemento básico de identificación de un documento. Y si estamos hablando dentro de un sistema de gestión, debería tener el encabezado básico que se define para los documentos dentro de las normas fundamentales de documentación o manuales de elaboración y control de documentos. Debe tener un propósito que muchas veces que lo asociamos al objetivo y es la razón de ser de ese documento. O sea, ¿cuál es la necesidad que está cumpliendo o que está cubriendo el mismo? Un alcance que determina los límites de los procedimientos y básicamente puede ser opcional. Tiene también los elementos de responsabilidad de autoridad que establece los niveles de supervisión y ejecución de cada una de las tareas. Mm, y eso se puede ver en las tareas de ejecución y en las de control. La descripción de la actividad, que básicamente es la descripción de cómo se va a hacer esa actividad a través de tareas y puede hacerse, pues como ya lo habíamos dicho, en textos, diagramas, gráficas o una combinación de los mismos. También debería estar asociado el registro, o sea, los documentos que permiten generar evidencia que se han desarrollado tales tareas y cómo se han desarrollado. Y anexos que nos permitan de pronto determinar información complementaria. Bueno, aquí ya vamos a trabajar un poquito un ejemplo, un procedimiento de una forma clásica. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos un encabezado clásico que es el que nosotros hemos venido trabajando en nuestros diferentes tutoriales, un objetivo, un responsable, una secuencia de actividades a través de un número, la tarea como tal, el responsable de la ejecución y la descripción de la misma. Vamos a verlo ya en un formatico de Excel sencillo que ustedes pueden descargar también a través de la página de utilidades de gestión y las utilidades del tutorial de elaboración de flujogramas y procedimientos.
Bueno, voy aquí a ampliar un poco el zoom para que ustedes puedan revisar un poquito mejor el documento. Entonces estábamos hablando que este documento básicamente tiene el encabezado, un objetivo, un responsable y una tabla que nos permite establecer la serie de actividades, de tareas, el responsable y la descripción de cómo se hacen. Al final, pues tiene un campo de anexos y adicionalmente podría tener los demás elementos de identificación propios de cada organización dentro de su sistema de control documental. Vamos a ver aquí un ejemplo eh, y este ejemplo básicamente es un ejemplo de un procedimiento para contar piezas para un armazón. Si se dan cuenta, tiene un objetivo que básicamente es cortar las piezas de acuerdo a las especificaciones de un producto. Hay un supervisor de corte que es el responsable de la ejecución y aquí estarían la serie de actividades. Si se dan cuenta, todas las actividades están indicadas, perdón, están enunciadas a través de verbos que nos permiten mostrar acción. Tiene un responsable en cada actividad y también nos permite hacer una descripción básica de lo que hace en cada una de las tareas y adicionalmente, en esta parte, si se dan cuenta, estamos viendo cómo se puede registrar la información resultado de esta tarea. En la siguiente tarea, si se dan cuenta, tenemos la misma, digamos que el mismo estándar, pero adicionalmente tenemos eh, otro documento que nos permite registrar la tarea que es, en este caso, medir piezas. Y quien la ejecuta, aquí ya cambia el responsable de la ejecución. Para seguir como con la secuencia, aquí ya podemos mirar la revisión de cortes, que es básicamente un control, y aquí en ese control lo que decíamos inicialmente es que puede seguir un camino de sí o no, se cumplen los criterios o no se cumplen, y los criterios deberían estar descritos aquí. Y básicamente que aquí los criterios es que si se liberan las piezas es cuando están sin imperfecciones o cuando cuentan con ya con o cuentan con todos los elementos o todas las variables dentro de la especificación que se han cumplido. Y hay un registro en un formato que lo hace este supervisor. De no cumplirse, pues se dicen cuáles son las acciones que se deben tomar y se describe en el formato. Si nos damos cuenta aquí utilizamos las conexiones, pues para no hacer como el flujo, este flujo de entrelazamiento de líneas que a veces puede ser muy complicado y puede perder la funcionalidad de identificación del flujo de actividades o de tareas. Aquí, por ejemplo, aquí nos dicen que si los cortes no cumplen los criterios, pues nos vayamos al conector 1. Y aquí vamos a buscar aquí el conector 1 a ver qué nos dice. Aquí nos dice, bueno, corrija las piezas. Y si las piezas pueden ser corregidas, pues se hace la tarea y se hace el registro como tal. Eh, Aquí se pasa a otro control y se mira si las piezas se pudieron corregir o hay que desecharlas. Si no hay que desecharlas, pues volvemos al conector 2, que básicamente es volver a revisar los cortes y como ya se cumplieron los requisitos, pues deberíamos pasar al almacenamiento. Si en caso de que de que se rechacen las piezas, pues deberían desecharse y ahí, como en todo, qué es lo que hay que hacer en cada una de las tareas y dónde se registra el documento, en dónde se registra el resultado de esa actividad. Si se dan cuenta, este documento tiene dos fines, claro, porque nos abrió dos caminos en el momento en que abrimos esta decisión. Y entonces eso quiere decir que los procedimientos de acuerdo a cada una de de cada una de los flujos de información o de flujos de tareas pueden tener varios finales de acuerdo a las decisiones que se tomen. Si se dieron cuenta, yo solo utilicé eh, dos, cuatro símbolos.
las terminales de inicio y fin, los óvalos, los conectores redondos, los rectángulos de actividades y los de los controles. Yo podría básicamente en mi definición hacer que los controles también sean inspecciones. Entonces nos pueden facilitar la forma de describir nuestras tareas. Eso depende de la simbología que nosotros utilicemos. Y si se dan cuenta que habla de un transporte y no utilicé la flecha. Eh, Podría utilizar esta actividad de una forma simple, pero simplemente tendríamos que colocarla en nuestro estándar de documentación para elaboración de los procedimientos. Y aquí pues viene el campo de anexos que pues no, a veces no es necesario colocar en ningún anexo, entonces podríamos colocar ninguno en particular. Y de esta forma terminaríamos nuestro procedimiento. Es una forma muy sencilla de hacer procedimientos y flujogramas. Espero que esta información les sirva en el desarrollo de sus actividades. Básicamente, si se dan cuenta, es una forma sencilla y muy práctica de hacerlos. Como siempre, el documentico de Excel o el anexo lo pueden descargar a través de la página utilidadesdegestión.com en el tutorial, en el artículo que corresponde a este mismo tutorial. Eh, no siendo más, entonces con esto ya nos despedimos y como siempre nuestra recomendación para que nos sigan en Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y nuestra web. Como siempre, hasta la próxima y espero que esta información sea de gran utilidad para ustedes.